Dios ya me entregó. No lo dejaré, no lo dejaré. Mi enemigo intenta herirme y callar esta canción. No lo dejaré, no lo dejaré. Reclamo lo que Él me prometió. Y hoy mi casa somos del Señor. Mis armas no son las que puedes ver, es la oración de fe. Yo peleo de rodillas, mi batalla la peleo con la fe. Yo peleo a ti rendida, la batalla la ganaste, yo lo sé. Ahora yo puedo confiar, tus promesas son verdad, sé que tú lo harás, tú lo harás. Reclamo lo que Él me prometió. Yo y mi casa somos del Señor. Mis armas no son las que puedes ver, es la oración de fe. Yo peleo de rodillas, mi batalla la peleo con la fe. Yo peleo a ti rendida, la batalla la ganaste, yo lo sé. Tu nombre ahuyenta la oscuridad, tu nombre da al cautivo libertad, tu nombre ha vencido a la maldad. Lo voy a declarar, lo voy a declarar. Yo peleo de rodillas, mi batalla la peleo con la fe. Yo peleo a ti rendida, la batalla la ganaste, yo lo sé. La batalla la ganaste, yo lo sé. Y eso es lo que estamos viviendo cada día, ¿no? Estamos en una lucha constante, el enemigo está avanzando más que nunca en estos últimos tiempos. Muchos matrimonios están a punto de quebrar, deudas en el matrimonio, deudas que a veces nos tienen en jaque mate, como se dice, ¿no? No sabemos qué hacer, qué decisiones tomar. Y por otro lado, nuestros hijos están siendo atacados cada día y no sabemos cómo combatir contra todas estas luchas que cada día vemos, porque muchas veces no estamos aferrados de la palabra de Dios. Por eso hemos decidido llamar la conferencia La Familia Bajo Ataque, porque queremos que a través de estos 3 estudios bíblicos podamos recibir la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede darnos libertad, solamente la palabra de Dios nos va a dar la solución a todos nuestros problemas. Así que le vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano Pablo Lavalle. Va a estar con nosotros nuestro hermano Pablo. Muy bien, muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí, poder compartir este tiempo, este fin de semana, en medio de los viajes. La otra vez me tenía que venir para acá, pero surgió un viaje urgente a Estados Unidos y no había forma de evitarlo, así que gracias por la comprensión y el cambio de fecha. Y bueno, acá estamos, ¿no? Esta semana llegué de Perú, la semana que viene me voy de vuelta a Perú. Y así estamos compartiendo la palabra de Dios por todos lados. Yo soy evangelista, no soy pastor, y estoy llevando el evangelio por todo lugar. Así que, así como me presentó Steve, mi nombre es Pablo Lavalle. Ahí nací hace 64 años en Buenos Aires, en Argentina,
Y bueno, ese es un poco lo que dice mi historia de misionero, pero no siempre fue así, ¿no? Yo siempre cuento mi testimonio. Desde los 12 años empecé a vivir una vida desastrosa y esta botella es el símbolo de lo que fue mi vida, ¿no? Y lamentablemente no siempre fui misionero ni tuve grandes victorias. Eso fue el último pedazo de mi vida. Pero bueno, mi hermano jugaba en River Plate en Argentina, llegó a la primera división de fútbol argentino. Es difícil llegar a la primera división del fútbol argentino y en ese tiempo él lo logró, jugó con grandes glorias del fútbol, del mismo nivel de fútbol de Messi y de Ronaldo, pero claro, no había tanta televisión, ni había tanto propaganda como hay ahora, que ya saben hasta la sopa que toma cada uno, pero en ese tiempo no era así. Estoy hablando de los años 70. Y ahí Pocho le decíamos así: está bien hermano, no se preocupe. No tomo nada. No, en serio. No se enoje, tómelo usted tranquilo. Sí, porque... Y mi hermano llegó a jugar en divisiones inferiores de varios clubes hasta que logró llegar a la primera de River, ¿no? Que es un club grande. En Argentina hay Boca y River, Independiente, Racing. Hay un misionero de Palabra de Vida actualmente aún, que se llama Omar Catalán, que llegó a la primera de Racing. Y bueno, pero River era lo máximo en ese tiempo, ¿no? Yo soy hincha de Boca, por la duda, no me confundan, ¿no? Me cuesta decir ese nombre, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí jugó y nos daban entradas gratis, íbamos a ver a la platea de River, y cuando River hacía un gol jamás lo cantamos, no, nunca, ni que mi hermano le hiciera el gol tampoco. Pero bueno, en medio del fútbol y del avance, alguien le acercó una sustancia para que consuma, para que rinda un poco mejor, y esa sustancia era cocaína, y empezó a consumir drogas y se perdió por completo. Al principio era un juego, después fue una adicción y después terminó vendiendo y consumiendo. Él venía acá a Bolivia a comprar cocaína en los años 70, hace un par de años que venden acá también, y así era la vida, y él volvía a Buenos Aires y ahí distribuía, y yo tenía 7 años menos que él, y a los 12 años empecé a consumir todas esas cosas, ¿no? Pensando que era un juego, que era un chiste, que yo lo podía controlar, que en algún momento se terminaba, y esta botella terminó siendo un desastre, y las drogas terminaron siendo un desastre, y la familia se hizo pedazos, ¿no? A los 14 años me fui de mi casa y ya viví en Brasil con mi hermano, ahí habían hecho la base, y la vida se transformó en un infierno realmente, no había... Después de un tiempo se perdió el control por completo. Y bueno, esta pequeña cuerda que tengo acá simboliza la vida, simboliza lo que Dios nos regaló. Un día en un extremo de la vida nacimos, no hicimos nada para nacer, no tuvimos que tener nada, nacimos, no sabíamos dónde íbamos a nacer, en qué país, en qué familia, en qué cultura, en qué clase social nacimos. Ahí aparecimos en la vida sin hacer nada. No se hace nada para nacer, pero en el otro extremo de la vida está la muerte, que tampoco haces nada para morir, simplemente un día te vas a morir y me voy a morir, y la vida se termina, ¿no? Y está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de eso el juicio, no hay más. Y entre la vida y la muerte hay algo que se llama vida, y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 dice que nos dio la vida, que Dios prefijó el orden de los tiempos, o sea, determinó el nacimiento, puso límite a nuestra habitación, determinó cuándo íbamos a morir, y que ese lapso de tiempo que se llama vida era para que busquen a Dios, ¿no? Si en alguna manera puedan encontrarlo, decía Pablo, y ciertamente Él no está lejos de nadie, Dios está cerca. Y uno mete la vida en situaciones donde piensa que tiene el control. Algunos juegan con el alcohol y dicen: yo meto mi vida, yo sé cuándo parar, yo sé cuándo terminar, yo sé cuándo salir, y no se sabe nada. Yo fui alcohólico por muchos años, vivía borracho desde que me levantaba hasta que me levantaba de vuelta, o sea, no dormía, no comía, todo era vicio, todo era un desastre.
Otros juegan con las drogas, ¿no? Y piensan que pueden salir de las drogas y que es algo social y que pueden controlarlo y que no se puede controlar, ni es algo social ni nada. Acá en Bolivia utilizan mucho el famoso bolo, ¿no? Y piensan que es algo cultural, ¿no? Que es algo ancestral, y es un desastre también, ¿no? Nosotros en Santa Cruz tenemos un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, ¿no? Y allí tenemos un montón de gente que se está rehabilitando, desde los que viven en los canales, en los pozos, hasta los grandes empresarios adictos a las drogas, adictos al alcohol. Esto no perdona a nadie, esto no respeta a nadie, cualquiera está a un paso de cualquier cosa. Bueno, y en medio de eso encontramos a un muchacho que vino a rehabilitarse y tenía el bolo gigante así, y decía, yo no puedo vivir sin el bolo, yo no puedo... Bueno, vamos a hacer una cosa, te vamos a demostrar que eso no es nada bueno, porque no es solamente la coca, sino que se meten un montón de porquería también, aparte de la coca. Y lo llevamos al laboratorio que trabajamos nosotros, le hicimos los análisis, y el análisis de sangre dio positivo para cocaína. O sea que el bolo ese famoso en el cuerpo lo metaboliza como cocaína, lo mismo que si le dieras ahí a la nariz. Entonces, es un desastre todo eso. Y todos piensan que no hay consecuencias de eso. Y la mayoría de las personas que vienen a rehabilitarse vienen con problemas que empezaron taxiando o manejando un bus o manejando lo que sea y están bajo el efecto de las drogas, ¿no? Hoy se embarrancó, ayer en Cobija o en Tarija, en uno de los dos, un bus y murieron. O sea, están manejando drogados. Cuando manejan un carro, un trufi, un bus o lo que manejen con el bolo, están bajo el efecto de la cocaína. Pierden reflejos, pierden actividad, pierden visión y terminan las cosas como terminan. O sea, no es juego. Bueno, piensan que no pasa nada. Pero Jesucristo fue más allá y dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y piensan que todo lo tienen bajo control y que no pasa nada. Hasta que llega el momento que quieren salir y no pueden. Quieren cambiar y no pueden. Quieren dejar el alcohol, quieren dejar de mentir, quieren dejar de robar, quieren dejar de drogarse, quieren dejar de jugar con el sexo, no pueden. Porque Jesucristo dijo la verdad, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Jesucristo también dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios te da la vida para poder disfrutarla y para poder vivirla de un modo maravilloso. Bueno, ese fue mi testimonio. Hasta el año 77 estábamos en el Brasil, consumiendo, vendiendo una vida desastrosa, terrible, angustiante, que ya no quería más vivir así, pero no podía salir. Y por años hicimos de todo para salir y no se podía. Hasta que mataron al narco que nos dirigía a nosotros. Le metieron 41 tiros al gordo Jair y llegó el momento de escapar. Había que escapar y mayormente cuando matan al líder, matan a todos los que trabajan con él. Y gracias a Dios que pudimos salir. Mi hermano se quedó, yo me fui, volví a Buenos Aires, a Argentina, y yo sabía que volvía al hogar de mis padres, donde se iban a divorciar, ¿no? Y yo sabía eso, y yo no quería volver a ese hogar, porque todo era discusión, todo era pelea, todo era tema de dinero. Ellos tenían dinero, eran gerentes de empresas, había mucho dinero en casa, pero no había paz, nunca había paz. Siempre había gritos, pelea, discusiones. Y yo prefería la droga a vivir ahí, porque era un desastre vivir ahí. Pero cuando llegué a casa después de años, pues yo me había ido a los 14 años en mi casa y hacía mucho que no estaba en casa, volví y mis padres estaban transformados, estaban raros, ¿no? Se daban la mano, le daban gracias a Dios por la comida, me hablaban tranquilo, yo digo, estos dos o están locos o se drogan como yo, ¿no? Porque para uno eran todos drogadictos, todos drogadictos. Así que los empecé a investigar, empecé a revisar todos los cajones, todo, qué droga usaban que yo no conocía, pero no era ni alcohol ni droga, era Jesucristo. Jesucristo había llegado a la familia en el año 77, al final, en medio de una crisis muy grande. Ellos
conocieron a Jesús, primero mi mamá, después mi papá, y justo en ese tiempo aterrizamos ahí. Y el testimonio es ese, claro, ¿no? Una iglesia grande en el barrio de Núñez, 700, 800 personas se congregaban y entendimos con el tiempo después que Dios obró a través de la oración de la iglesia nuestra salvación, ¿no? Porque nuestra vida era un descalabro y hacíamos lo que se nos daba la gana y de repente se pudrió todo, se vino todo abajo, todo mal salía, todo mal, todo mal, todo mal, y todo eso después, sabiéndolo, coincidió con el tiempo que la iglesia empezó a orar por Pocho y por Pablo, que ni sabían dónde estábamos, era otro mundo, no había teléfono. Para comunicarte con alguien tenías que mandar una carta por correo, eso es historia pura, la mayoría de ustedes ni saben qué estoy hablando. Tenías que comprar una estampilla, ponerla en un sobre, ir a un lugar, depositarla, y la carta tardaba 3 semanas en llegar a alguien. Y el otro tenía que escribir una carta, ya ni se escribe nada tampoco, ya ni siquiera se escribe, solo en el teléfono. Y el otro tenía que escribir una carta, depositarla, y tardaba 3 semanas para vos enterarte de lo que estaba pasando en la vida del otro. Así que imagínate, 3 semanas más 3 semanas es 1 mes y medio. Bueno, aparecí en Buenos Aires. Vinieron un montón de personas a hablarme de la Biblia a mi casa. Yo no sabía nada de la Biblia, no conocía nada de Dios, nada, de ningún tipo de religión, de nada, cero, absoluto. Nunca había ido a ningún lado y de repente escuché el Evangelio, que Jesucristo había muerto por mis pecados, que Él había derramado su sangre por mí, que Él había decidido morir por una porquería, una basura como yo. Y cuando me hablaban de Cristo y me decían que Dios me amaba, yo les decía, Dios puede amar, qué sé yo, a Teresa de Calcuta, Dios puede amar a Iron Man, pero a mí no me puede amar. Mi vida había sido un descalabro, un desastre, un descontrol, pero lo creí. Y el 5 de febrero del 78 fui a una iglesia, me senté allá atrás de todo, donde se sientan los grandes pecadores, ¿no? Como todos, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Son todos los tremendos asesinos seriales, están todos allá atrás, todos allá atrás. No se sientan mal, pero es verdad, es así. Entonces yo me senté atrás, eran bancas grandes, eran 4 filas de bancas grandes de 8 o 10 personas cada banca, de madera, grande la iglesia era. Y yo me senté atrás de todo y cuando me senté, llegué como yo vivía, con el pelo hasta la cintura. Ahora no me crecen ni los pelos de la nariz, pero en ese tiempo tenía el pelo largo, en serio. Y me senté ahí atrás con todos los olores y todos los colores que uno vivía de la época de los hippies. Y cuando me senté se pararon todos, así como un ejército. Se pararon todos y se fueron. Entonces me quedé solo en la banca, cómodo, feliz de la vida. Y yo no entendía nada en ese momento. Yo estaba en otro planeta y no sabía qué iba a pasar ahí adentro tampoco. Estaban todos saco y corbata. Por eso a veces me molesta andar de saco y corbata, porque hay gente que andaba como yo y que le choca entrar a un lugar donde están todos tan bien vestidos y tan perfectos, ¿no? Pero bueno, yo estaba re loco y me senté ahí atrás, escuché el Evangelio por primera vez, escuché que Dios me amaba a pesar de que Él había entregado su vida por todo tipo de personas y que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él había dado su vida por los pecadores, ¿no? Y yo dije, wow, ese tipo murió por mí entonces. Y me cautivó, me capturó el corazón. Y esa noche, el 5 de febrero del 78, a las 9 menos cuarto de la noche, en la parte de allá atrás, me recibí a Cristo, solito. Nadie se acercó, nadie apareció. ¿Viste cómo pasa a veces que llega alguien nuevo y no lo saluda ni el loro y el tipo entra y se va y nadie sabe qué pasó? Bueno, nadie se acercaba, todos me rodeaban así como si fuera una mancha de aceite. Hasta que vino el hijo del pastor, Daniel Ibarbal se llama, y se sentó al lado mío y me dijo, Pablo, y le digo, ¿vos cómo sabes mi nombre? Le digo, yo los miraba raro, ¿no? Porque los tipos, era raro, todo raro era eso. Y le digo, ¿vos cómo sabes mi nombre? Dice, estamos orando por vos hace tiempo y Dios te trajo. Y yo cuando escuché Dios te trajo, me acordé de todo lo que pasó en esas últimas semanas.
Y era raro todo lo que pasaba, pero uno éramos muy voladores nosotros, pero dije, pucha, estos tienen algo que ver con esto, ¿no? Y me dice, y estamos orando por tu hermano Pocho también, y dije, wow, ¿quiénes son? ¿Saben todo esto? Y me dijo, si te morís ahora, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y yo conocía el infierno de Satanás, no el de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el infierno de Satanás? Que cuando vos te morís vas a un lugar donde hay sexo, droga y rock and roll para siempre, ¿no? Es el infierno del rock and roll, el infierno donde todos queríamos ir hasta toda la eternidad drogándonos, borrachos y haciendo todo tipo de locura. Pero este loco me arruinó, me dijo lo que la Biblia decía acerca del infierno, el lugar donde el gusano nunca muere, lugar de llamas eternas, de eterno y consciente sufrimiento, un lugar donde una persona entraba nunca más iba a salir, y que eso estaba destinado para todos los que rechacen a Cristo, ¿no? Y que el infierno había sido hecho para Satanás y los demonios, que Satanás no iba a controlar ni dirigir el infierno, y yo dije, ahí no quiero ir, ese infierno no quiero ir. Y me preguntó si quería recibir a Cristo, le dije que sí, me llevaron a un cuartito ahí a un costado, 2 horas lloré, este pobre muchacho me vio llorar 2 horas, yo no podía entender cómo era que Dios me podía amar, no podía entenderlo. Y por eso capturó el corazón de tal manera que cambió todo, y de ese mismo día fue la decisión de seguirle, porque yo no podía entender que alguien me amara tanto, que estuviera dispuesto a dar su vida por mí, no podía entender eso. Podía entender que se lo podía dar, qué sé yo, por alguien bueno, pero no por mí. Y bueno, y esa noche acepté a Jesucristo, empecé a predicar el Evangelio por todos lados. Yo no sabía lo que era predicar el Evangelio. Todos decían, mirá, es evangelista. Y yo decía, ¿qué será evangelista? Y yo no entendía nada de lo que pasaba, pero le empecé a hablar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, al poco tiempo fui a estudiar la Biblia al Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Yo trabajaba en Aerolíneas Argentinas, en una empresa aérea que todavía está, y ganaba bien, era jovencito, estaba todo bien, tenía mi departamento, tenía mi auto, estaba todo controlado, iba a la iglesia, servía, ayudaba, predicaba, enseñaba, hacía de todo en la iglesia, me involucró en todo, y me gustaba repartir folletos, repartíamos 4.000 folletos por semana y predicábamos con todo lo que había para predicar, predicábamos, subíamos a los buses, predicábamos en los buses, en todos lados predicábamos. Íbamos a jugar al fútbol, juntábamos todos los jugadores, parábamos el partido, les predicábamos, todo el tiempo estábamos predicando el Evangelio. Pero faltaba algo más era. Y justo en la iglesia donde yo empecé, comenzó el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, en el siglo pasado, hace 100 años atrás, en el año 78 estoy hablando, ahí 79, llegó José Jordán, en el año 80, ahí empezó Beto Tarasiu, que llegó ahí, llegó Norberto Jiménez, llegaron los primeros misioneros históricos, ¿no? Lo que ahora son todos unos abuelos, están todos arruinados, todo roto, ¿no? Pero bueno, ahí estaban, ¿no? Ahora ya siguen todavía, sí, pero ya están que no pueden caminar, pobres, pero en ese tiempo eran jóvenes, ¿no? Y yo era muy joven, así que hablé con uno de los que lideraba a los jóvenes, llamado Osvaldo González, que no sé si estará de misionero todavía allí en Argentina, y le pregunté, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer para Dios? Y me dijo, lee tu Biblia. Y yo lo miré y le dije, escúchame, tiene un par de hojas la Biblia, o sea, hasta que lea todo esto van a pasar 100 años. Me dice, lee tu Biblia. Empezá por Génesis, terminé en Apocalipsis, y en algún momento de esa lectura Dios va a hacerte entender que tiene un pasaje para vos y te va a hacer dar un paso de fe y vas a tomar una decisión que no vas a entender ni vas a saber qué es, pero que te va a cautivar el corazón. Dije, cuánto misterio esto, ¿no? Mucho misterio. Así que el 1 de enero del 82 empecé a leer la Biblia de verdad, ¿no? Yo me había convertido en el 78, empecé a leer la Biblia. Había leído una biografía de un doctor que se llamaba
Ironside. Y me gustó esa biografía porque me involucré con él y junto con el doctor Scofield. Cuando esos dos se convirtieron, eran borrachos totales, ¿no? Se tomaban hasta la presión, o sea, terrible eran esos dos, ¿no? Eran dos borrachos y se convirtieron de grandes. Y empezaron a estudiar y a amar la Biblia y les cambió la vida por completo. Y en ese lapso de estudio, Ironside tomó una decisión, y que fue la decisión que yo tomé para mí, que él dijo: voy a leer la Biblia la cantidad de veces de acuerdo a los años que tengo. ¿No? ¿Cuántos años tenés vos? No, a él le pregunté. 30, o sea que tendrías que haber leído hasta el día de hoy 30 veces la Biblia. ¿No? Entonces, bueno, esa decisión tomó Ironside. Era un hombre quemado por el alcohol junto con Scofield. Se entregaron tanto a la Biblia que ellos dos fueron los que escribieron la mayoría de las doctrinas que nosotros después estudiamos en los seminarios, libros y libros y libros, y se hicieron teólogos. Y bueno, a mí me impactó todo eso, todas esas decisiones que esta gente tomó. El 1 de enero del 82 empecé a leer la Biblia, el 29 de enero del 82 llegó el mensaje. Deuteronomio 13, 3 y 4 fue, ¿no? Pues Jehová vuestro Dios está probando vuestro corazón si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y después dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él seguiréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Eran las 8 de la mañana en la casa de Núñez donde yo vivía, estaba listo para irme al aeropuerto a trabajar y ese pasaje me quemó el corazón. Y dije: es el tiempo de darle todo a Dios. Si me estás probando para saber si aguanto, voy a aguantar. Voy a renunciar y voy a estudiar la Biblia en el Instituto Bíblico, que en ese tiempo estaba en San Miguel del Monte, a 100 kilómetros de la capital de donde yo vivía, y dije: y voy a ir y voy a hacer lo que quieras toda mi vida. Y de ahí salgo misionero y de ahí no me muevo más de la obra misionera. Y bueno, y lo hice, renuncié al trabajo, fui al aeropuerto, le dije al don Sosa, que era el gerente: vengo a renunciar. Don Sosa me dijo: ¿y qué vas a hacer? Le dije: voy a estudiar la Biblia. Y me dijo: vas a ser un miserable, vas a ser un mantenido, vas a ser un pordiosero. Y yo le dije: yo no le vine a preguntar lo que es usted. Yo le dije: vengo a renunciar, nada más. Renuncio, que tanto lío. ¿Qué le dije? Renuncio. ¿Qué quiere decir? Renuncio, o sea, no trabajo más acá, me voy a hacer otra cosa. Y bueno, y así fue. Y renuncié y me fui a estudiar la Biblia. Y hasta el día de hoy hace 43 años de eso. Y nunca más frenó nada. Y Dios cambió todo. Después Dios me dio la oportunidad de orar por el Perú, viajé al Perú, comencé Palabra de Vida Perú. Y bueno, y de ahí para todos lados haciendo lo que Dios quiere. Bueno, hasta ahí llegó mi vida y mi testimonio hasta el día de hoy. Hoy vivo en Santa Cruz de la Sierra. Hace 16 años que vivo en Bolivia, me quedé acá. Vine a servir con Palabra de Vida acá en Cochabamba, por acá pasamos 11 millones de veces por estos lugares, yendo y viniendo. Cochabamba la predicamos por todos lados, por todos los alrededores, nos metimos en todos los colegios, en todos lados predicamos y predicamos y predicamos y predicamos. Y esa es la bendición de Dios, ¿no? De poder vivir en un lugar y llenarlo del Evangelio. Y es tu decisión de poder llenar del Evangelio todo lo donde Dios te plantó y donde Dios te metió. Sos la luz de Dios para ese lugar. Sos el faro de Dios para iluminar a toda la oscuridad que hay a tu alrededor en el lugar que te tocó. Yo entiendo que no todos van a poder ser misioneros, porque eso es para algunos, pero todos tienen que ser un hombre y mujer de Dios en el lugar donde Dios te plantó. Imagínate si todos fueran misioneros y tenés un tumor cerebral y vas al hospital a que te opere un misionero. ¿Qué te va a pasar? Mirá, te tiene que operar Steve o este otro. ¿Qué te va a pasar? Y te vas a morir 23 veces más o menos. Cada uno tiene una parte, una función, una labor en la vida. Bueno, ahí tenés que meter a Jesucristo. Sos el misionero de tu trabajo, de tu escuela, de tu universidad o de lo que quieras. Y ahí tenés que llenarlo todo del Evangelio de Cristo.
Por eso siempre hay que andar cargado de folletos. Yo amo estos papelitos, esto llevo por todos lados y meto folletos por todos lados y todo el tiempo hablando de Dios, y ahí aparecen las oportunidades de personas que conocen a Cristo. Hoy le hablé al taxista que me llevó de mi casa al aeropuerto, al Virubiru, y ahí nos pusimos a charlar, le di el folleto y le empecé a hablar de Cristo, y el hombre me dijo, yo era alcohólico, pero tengo grandes problemas, ayúdeme, y ahora cuando vuelvo a Santa Cruz lo tengo que llamar y buscar para darle una mano y poder animarlo a salir de esas cosas, pero que primero conozca a Dios. Bueno, de eso se trata. En dónde te moves, en dónde estás, en dónde lo que haces, tenés que meter a Dios, ¿no? Pero bueno, eso punto y aparte, eso soy yo. Y nada más, no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar de la palabra de Dios. Así que vamos a abrir la Biblia en la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. La oración que está solo en el Evangelio de Juan, parte de Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17, son capítulos únicos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, y son capítulos espectaculares. Y esta oración final de Jesucristo es la oración sacerdotal que te alcanza a vos y que me alcanza a mí. Jesucristo oró por cada uno de nosotros, en esa oración. Oró por los que estaban ahí, los discípulos, las mujeres que servían a Jesús y algún otro más. Estaban ahí en el torrente de Cedrón, estaban listos para lo que venía, que era la cruz. Nada más ni nada menos. Jesucristo sabía perfectamente que terminaba de orar y venía Judas con todo un grupete y se lo llevaban y de ahí no hablaba más. Se terminaron los discursos, se terminaron las sanidades, se terminaron los milagros, se terminó toda esa maravilla que Jesucristo hizo en la tierra y llegó el momento de dar la vida por vos y por mí. Y esa oración es una oración como sacerdote. Acordate que Jesucristo era profeta, sacerdote y rey. Era un sacerdote raro porque no era levita, él no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Entonces era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso es complicadito de explicarlo, pero Jesucristo como sacerdote oró por ellos, oró por vos y oró por la iglesia hasta el final. Y en esta oración están todas las doctrinas y todo lo que Dios quiere para su iglesia y para vos como persona en una forma particular. Es impresionante esta oración. No vamos a ver toda la oración, tengo un mensaje que habla de toda la oración, pero vinimos a hablar de otra cosa, la familia bajo ataque. Y hay algunos pasajes de esta oración que incluyen esa realidad, ¿no? Y dice ahí en Juan capítulo 17, empieza diciendo estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te invito a inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos, en señal de reverencia a Dios. Quizás conoces a Dios, quizás no lo conoces, pero es bueno que esta noche lo conozcas, y al final vas a tener esa oportunidad de conocer personalmente a Jesucristo. Y ahí con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, pedile a Dios que te enseñe en esta noche, que te hable al corazón. Pedile con tus propias palabras, en tu idioma, en tu forma, en tu manera. Dios, háblame a mí. Quizás le conoces, quizás no le conoces, pero es una noche perfecta para conocer a Jesucristo como tu Salvador y si le conoces como el Señor de tu vida. Querido Dios y Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de hablar contigo. Tenemos la Biblia abierta y cuando la Biblia se abre, tú hablas. Por eso, con esa convicción, rogamos que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que vamos a hablar en esta noche. Oramos agradecidos por cada persona presente
habla a cada corazón conforme a cada necesidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien. Entendió que la hora había llegado. ¿Te acordás el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cuál fue? Cambió el agua en vino. ¿Sabés cuántos litros de vino hizo esa noche Jesús o esa tarde? Cada tinaja tenía 100 litros. ¿Sabés cuánta tinaja había? 6. O sea, los borrachos la repegaron ahí, ¿no? Se tomaron todo, ¿no? Como Ironside y Scofield y yo antes de Cristo, ¿no? Bueno, 600 litros del mejor vino jamás hecho en la historia del planeta Tierra. Y cuando iba a ser, se dieron cuenta, se quedaron sin vino, María le dijo, la mamá le dijo, Jesús, tenés que hacer un milagro. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te acordás? Todavía no llegó la hora de manifestarme como el Mesías, todavía no, ¿no? Pero ahora, ¿qué dice? Cuando empieza Juan 17, Padre, la hora ha llegado. Llegó el momento, llegó el momento. Querido, quizás llegó el momento de entregarle tu vida a Dios. Quizás llegó el momento de entregarle tu corazón a Cristo si viniste hoy por primera vez. O si estás acá hace mucho y nunca le recibiste. Quizás llegó el momento de tomar decisiones que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, va a cambiar todo lo que viene detrás tuyo. Yo cuando tomé esa decisión era soltero y sin apuro, ¿no? Ahora ya tengo el carcelero, ya sonamos, ya no se puede salir de acá, pero ¿no? Ya lo tengo, ya está, ya se hizo la decisión. Pero cuando uno toma una decisión, uno no tiene en cuenta que todo lo que viene detrás de uno va a cambiar. Imagínate si yo hubiera recibido a Cristo en medio de ese tiempo y hubiera vuelto al alcohol y hubiera vuelto a las drogas, ¿qué hubiera sido de mi familia? Hubiera sido un desastre, ¿no? Pero el poder estar firme y haber seguido fiel al Señor permitió maravillas. Después Dios me dio la oportunidad de casarme y tengo 3 hijos hermosos, 2 mujeres y un varón. Y bueno, y Dios les cambió la vida. Tengo 9 nietos, ¿no? La mayor, los 3 nacieron en Perú cuando yo vivía en Perú. Claudia tiene 38 años, tiene Claudia ya, es una vieja. Qué bárbaro, ¿no? Pasaron los años, ¿no? Y 3 hijos hermosos, se casó con un pastor en West Palm Beach, en Florida. Yo mismo casé a mis hijos, tuve la bendición de poder guiarlos ahí en el altar del matrimonio y ahí tengo 3 nietitos preciosos que sirven a Dios. Mi yerno es pastor en una iglesia de 3.500 personas, espectacular, ¿no? Ahora todo enero vamos a estar ahí con ellos disfrutando y los chicos sirven al Señor. O sea, cómo les cambió la vida a mano de decisiones correctas. La otra vive en Suiza, se casó con un pastor suizo. Menos mal que no se casó con un pastor alemán, si no tendría nietos que ladraban, ¿no? Pero bueno, este se casó con un pastor suizo, Johnny Siegler, de la iglesia de Llamada de Medianoche, espectacular, 5 generaciones de pastores con su empresa ahí, sirven a Dios, están fundando una iglesia en Zúrich, y mis nietos creciendo en el temor de Dios y en el amor de Dios y la gracia de Dios. Y Pablito jugaba en Aurora acá, en Cochabamba, jugaba con Valdivieso de técnico, llegó a la primera, todo bien, pero un día dijo, tengo los mismos 21 años que tuviste vos y voy a estudiar al mismo lugar donde vos estudiaste, voy a darle mi vida a Cristo. Así que hoy él es un misionero, un evangelista en San José de Costa Rica, y ahí sirve a Dios tiempo completo. También tengo 3 nietos hermosos costarricenses, así que tengo toda una prole hermosa. Por eso te digo, decisiones no solamente cambian tu vida, cambia todo lo que viene detrás tuyo. No podés ser tan egoísta de no darle la vida a Dios. No podés ser tan egoísta de vivir la vida como a vos se te dé la gana, de llevar tu familia como a vos se te antoja y después pagás los platos rotos. Porque cuando Dios te da una oportunidad, agárrate de esa oportunidad y no la sueltes.
porque Dios te va a cambiar la vida. Y Dios tiene tremendas cosas para vos y para todo lo que viene detrás tuyo, pero tiene que empezar por vos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tenés la oportunidad de conocer a Jesucristo? ¿Ya tomaste la decisión más importante de tu vida? Bueno, si no la tomaste, al final voy a tomar un tiempo para darte esa oportunidad. Si la tomaste, vamos a mirar solo 3 versículos. El primero está en el versículo 14. Jesucristo orando por su iglesia, Jesucristo orando por vos, Jesucristo orando por mí. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El primer versículo habla del mundo y que no pertenecemos a ese mundo. Ahora, el español es muy limitado, para el griego tiene una palabra para cada cosa, el idioma nuestro no. La palabra mundo es mundo nada más y tiene distintas formas de utilizarlo. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y acá dice, no somos del mundo. ¿En qué quedamos? ¿No? Pero bueno, este mundo que habla acá es la palabra en griego que se llama cosmos, con K, que es el sistema satánico organizado que controla a este mundo, lo controla de una forma increíble, impresionante, lo controla a través de la música, todos escuchan la misma música, lo controla a través de la moda, ¿no? Y yo no sé si vos te diste cuenta de algo, ¿no? Yo cuando era chico, adolescente, joven, y aún sin conocer a Dios, se me rompía un pantalón y lo tiraba a la basura, ¿no? Porque es una vergüenza andar con el pantalón roto. Hoy es un honor andar con el pantalón roto. Vos viste que andan con todos los pantalones rotos y cuanto más roto, más lindo, y cuanto más roto, más caro te lo venden todavía. O sea, te venden un agujero con un poco de tela y te lo cobran carísimo y son todos felices. Y a mí me toca viajar, yo estoy todo el año viajando, ¿no? Por todo un montón de países. ¿Y sabés lo que veo en todos lados? Están todos con los pantalones rotos. Se ve que son todos mecánicos, albañiles, no sé, que se caen al piso y le rompen los pantalones. Todos con los pantalones rotos andan. ¿Por qué andan con todos los pantalones rotos y son felices y todavía lo muestran y caminan ahí, te muestran el pantalón como mirá? ¿Por qué pasa eso? Porque está de... ¿Y quién pone la moda? Alguno que se llena los bolsillos a costa de todos los bobos que compran esas cosas, ¿no? Pero bueno, es así. Es la realidad. Hay un sistema mundial que controla el planeta a través de un montón de tendencias y de cosas que instantáneamente pasan en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Uy, qué ruido a caramelo y a mí nadie me dio nada. Está mal eso. Saben que es difícil hablar con un caramelo en la boca, pero hagan menos ruido con los papelitos esos. Qué bárbaro. O cómanlo con el papelito y después lo escupen el papelito. Distraen a todo el mundo con esos papeles. Mira, y este sigue, es desobediente. No, come, tranquilo, come. Pero después convidá, ¿no? El otro lo mira mal y el otro tiene el caramelo, no puede hablar, ¿no? Como si fuera que tiene un bolo, si no, ¿qué tenés? Bueno, la moda, ¿no? Lo que controla el mundo entero a través de la música, a través de todo. Y últimamente apareció algo en ese cosmos que conmovió al planeta. Y es la enseñanza acerca de género. Cambió la educación mundial y entró con unos presupuestos que llegaron a tener dominio y control sobre los congresos y sobre los ministerios de educación, llegando a ser libros donde trajeron una ideología que hace unos años era una aberración y una locura y que hoy por hoy manda, ¿en dónde? En el cosmos. ¿Quién metió toda esa porquería, toda esa información, ¿no? Y bueno, justamente viene atrás de eso, de Satanás, que quiere hurtar, matar y destruir desde los más chiquititos, porque la enseñanza viene desde el kinder y afecta a toda la sociedad a nivel
mundial. Y te vas a Suiza y están enseñando eso en los colegios. Y te vas al país que quieras y están tratando de meter eso en los colegios. En Argentina, lamentablemente, fue uno de los primeros países que ellos dicen abrió la cabeza, ¿no? Y les pudrió la cabeza. Y aceptaron el casamiento igualitario por ley. De modo que si yo soy pastor de una iglesia en Buenos Aires y viene una pareja LGTB-HIJK o lo que quieras y te dice, pastor, nos tiene que casar, la ley dice que lo tenés que casar. Y pusieron la ley sobre Dios, sobre la Biblia, ¿no? Y en Estados Unidos tuve un amigo pastor que estuvo preso un montón de tiempo y la iglesia tuvo que juntar, entre todas las iglesias juntaron $1 millón de fianza, porque se presentó una pareja, 2 mujeres, y le dijeron, pastor, no tiene que ir, y fueron con la cámara, con los noticieros y con todo el circo, y el pastor le dijo, mire, lamentablemente en esta iglesia no, vaya a una iglesia anglicana, porque hay iglesias que el pastor o la pastora, no existen las pastoras, pero ahí sí, y pueden ser mujeres lesbianas, hombres homosexuales, y pueden casar hombres y mujeres, parejas de hombres o parejas de mujeres, indistintamente. Y todo eso, esa locura, esa barbarie, esa cosa extraña que ha ocurrido en estos últimos años, afecta directamente a algo que uno no se da cuenta, pero que está apuntado ahí. Y Satanás le apuntó ahí. ¿A qué le apuntó? A destruir la unión familiar. Y le apuntó a la familia sin importarle nada, sin importarle consecuencias, sin importar absolutamente nada acerca de lo que viene. Y trajo como consecuencia la perversión a nivel mundial, al punto que los delitos sexuales, en cuanto a la perversión de la pedofilia, el abuso sexual y todas esas cosas, son el delito número 1 a nivel mundial, sin ningún tipo de control. Antes era el narcotráfico, la venta de armas, un montón de otras cosas. Ahora el delito número 1 es dirigido a todo ese tipo de aberraciones sexuales. Y ese tipo de situaciones genera cosas horrendas, ¿no? Como por ejemplo, parejas que adoptan niños y que los terminan abusando. Y que eso sale por todos lados, no sé de dónde vivo, pero donde yo me muevo salen esas noticias que son una aberración. O el otro día un hombre dijo que es mujer ahora, y entonces lo pusieron en la cárcel de mujer y violó a todas las mujeres del pabellón. O sea, están todos locos, pero es así. ¿Te acordás lo que pasó en las Olimpiadas? Ese boxeador que es boxeadora o boxeador, no sé qué es, y que le rompió la cara a la pobre italiana. La italiana duró 3 minutos cuando sintió la potencia del golpe del tipo, pero él se percibía mujer. Entonces lo inscribieron como mujer y vos, si un hombre le pega a una mujer, la mata. O sea, por más que dicen que somos iguales, no somos iguales. También nos vendieron ese rollo que somos iguales. No somos iguales. Yo siempre le quise dar de amamantar a mis hijos, no pude nunca. No somos iguales, o sea, no existe eso. Por más que nos igualen, que nos pongan en las mismas condiciones laborales, estructurales, no es lo mismo. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo porque el hombre y la mujer son creaciones de Dios. Y Dios puso los límites, las formas y las maneras. Y no hay forma de cambiar eso. Pero esta gente lo está haciendo a la fuerza a través de hacer daños irreversibles. En Argentina, a los 6 años, un chiquito puede decidir el sexo que quiere. Y puede ir a la justicia y le pueden dar documentos nuevos y hasta lo pueden operar para cambiarle sus partes para ser mujer o hombre. Ahora con el nuevo gobierno me parece que se acabó todo eso. Pero todos los gobiernos anteriores, de la señora condenada y todos esos, dieron la oportunidad a hacer barbaridades, atrocidades, apuntando ¿a qué? Directamente a la familia. Pero ¿qué dijo Jesucristo en su oración final? Él dijo de una forma clara, ¿no? Versículo 14.
Yo les he dado tu palabra, la palabra de Dios. Y el mundo los aborreció, porque el mundo está en contra de la Biblia. Hasta ahí nomás. El mundo va a hacer todo lo opuesto a lo que la Biblia dice. Parece que estudiaran la Biblia, hicieron todo al revés. Con tal de enfrentarse a Dios y con tal de decir, Dios no existe, Dios no es autoridad sobre nuestras vidas, nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Y así les va, ¿no? Así les va. Pero esa es la situación. Jesucristo dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Querido, si sos de Cristo o si te estás acercando a Dios, vas a tener un enemigo formidable que se llama Satanás, que no puede vencer a la iglesia, no puede vencer a Jesucristo, pero te puede hacer la vida complicada a vos y a mí. Si le damos lugar y escuchamos sus enseñanzas y sus maneras y tomamos malas decisiones, Satanás puede destruir tu vida porque él vino para hurtar y matar y destruir. Si sos salvo no te puede quitar la salvación, te puede hacer la vida muy desastrosa. Y gente que le ha dado lugar al diablo ha terminado su vida en una forma desastrosa. Hace poco estaba predicando en Potosí, yo ando por todos lados, ¿no? En Bolivia me encanta, el sur boliviano me enloquece y mi ciudad preferida es esta, la de, justo vivo en Santa Cruz y les digo eso y los otros me quieren matar, pero bueno, así es, ¿no? La ciudad que me gusta es Cochabamba, pero me encanta Potosí, me gusta mucho viajar y todo el año estoy en conferencias o iglesias por allá, por el sur. Y este año me tocó predicar en una conferencia en un pueblito que fue el primer lugar donde asesinaron a un misionero italiano que vino a traer la Biblia y ahí tuvimos esa conferencia. Ahora me voy a acordar el nombre del pueblo porque no me lo acuerdo ahora, pero bien al sur, ya casi antes de llegar a Villazón. Cotagaita, ahí está, Cotagaita, me olvido los nombres. En Cotagaita murió el primer misionero que vino desde la Argentina y que era italiano y que lo asesinaron por entregar la palabra de Dios. Y no se sabe dónde está enterrado. El lugar donde tuvimos la conferencia piensan que ese es el lugar donde estaba enterrado porque la Iglesia Católica dijo que era un hereje del diablo y no lo podían enterrar en la Santa, qué sé yo, Santa Bárbara, qué sé yo, pero bueno, no lo podían enterrar en el cementerio normal porque era un hereje. Entonces lo enterraron por ahí, ¿no? Mongiardino se llamaba el misionero. Y él fue el primero que derramó su sangre por causa del Evangelio acá en Bolivia. Luego murieron otros misioneros, entraron por Lima y llegaron hasta Oruro. Y en Oruro mataron a 5 misioneros canadienses también. En Yayagua, esos los asesinaron, ahí tengo los libros, esos los conseguí, las historias son impresionantes. Hace poco estábamos predicando mucho en la Chiquitanía y ahí murieron 5 misioneros de nuevas tribus, los asesinaron también durante la Primera Guerra Mundial. Y las 5 mujeres que los sobrevivieron fueron los que conquistaron esas tribus que hasta el día de hoy continúan vivos gracias a que el Evangelio se metió. Ese modelo lo usó Eliot con los demás misioneros en los Aucas. Hicieron exactamente lo mismo, murieron ellos y las mujeres continuaron la obra en ese lugar. Bueno, Bolivia es un campo misionero rociado con la sangre de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar la vida para que hoy acá haya una iglesia. ¿Qué diste por Dios? ¿Cuánto entregaste de tu vida a Dios? Esa gente dio su vida por causa del Evangelio. Bueno, en esa conferencia que me tocó en Cotagaita, unas semanas antes, la conferencia anterior, dirigió un hermano las alabanzas, ¿no? Y en esos días, cuando terminó la conferencia de Cotagaita, volví a mi casa en Santa Cruz y me llamó un hermano muy querido, Mario Clemente, y me dijo, no sabés lo que está pasando, orá por nosotros. ¿Qué está pasando? Se levantaron los pueblos y están haciendo justicia comunitaria, justicia por mano propia. Esto salió en la noticia, en todos lados, ¿no? ¿Qué pasó? Este hermanito de las alabanzas vendió un carro, ¿no?
Y ese dinero se lo quiso guardar para él, no lo quiso compartir con la familia. Entonces inventó la historia que habían asesinado, habían degollado a su mujer y a su hijo por causa de que sabían que había un dinero de un carro vendido y que les quisieron hacer confesar y en esa apretada los mataron, y que él llegó a la casa y vio todo el cuadro de la sangre derramada y qué sé yo, qué sé cuánto, y la fiscalía, por las dudas, como primer sospechoso, lo metió preso ahí en la zona de Puna, en la zona exactamente se llama Sepulturas, el lugar donde sucedió, cerquita de Belén, donde hay un mercado gigante, ahí siempre vamos a predicar. El pueblo se enteró por boca de su hija que era mentira. Su hija lo denunció ante el pueblo, que ella vio cuando su papá degolló a su mujer y a su hijo, y que el dinero lo escondió en una chamarra manchada con sangre en tal lugar. El pueblo se levantó, lo arrancó de la fiscalía, se lo llevó a dar vuelta con los cajones de los muertos por la plaza, hasta que alguien le metió un puntazo, le metió un cuchillazo acá por la zona esta. El hombre cayó y su propia hija la roció con gasolina y lo quemó vivo. Y el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Un hombre que decidió por amor al dinero masacrar a su familia. Y a su hija, cuando estaba matando a su mamá y a su hermanito, le dijo: si vos decís algo te mato. Y la chiquita logró denunciarlo y lo quemó vivo a su papá. O sea, el diablo ataca a la familia. Y si le das lugar al diablo, el diablo te va a destruir, porque vino para hurtar y matar y destruir. Y Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo dijo en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y nuestras familias están metidas en un mundo que desprecian a Dios, desprecian la palabra de Dios y meten principios totalmente satánicos en contra de la Biblia a fin de hacer tomar decisiones incorrectas en tu hogar y en tu familia. Y mucha gente los escucha porque mucha gente les cree todo eso. Hay gente que todavía cree que la tierra es plana, ¿no? Y están defendiendo eso, que la tierra es plana. Yo no sé dónde viven, pero están más locos que un caballo. Es así la situación como está. Y enfrentamos un mundo que está enfrentada a la iglesia, y que está enfrentado a la Biblia, y que está enfrentado a Dios, y que está enfrentado a tu familia. Y tenés que tener mucho cuidado acerca de todo lo que viene, porque esto recién empieza. Satanás está plantando el camino, está haciendo la autopista para la llegada del anticristo. Y las señales están clarísimas en base a todo lo que está pasando y en base a todo lo que le está pasando a Israel y en base a todo lo que está pasando alrededor de Israel. Y Israel está siendo atacado de todas formas. En un año le metieron 15.900 misiles al pueblo de Israel desde el 7 de octubre del año pasado hasta ahora. ¿Qué país? ¿Te imaginás si hubieran tirado en Cochabamba 15.900 misiles? ¿Dónde estaría Cochabamba? Sin embargo, en una forma milagrosa, Israel está sobreviviendo, pero va a llegar un momento que no va a poder sobrevivir más y que va a ser sobrepasado. Hoy por hoy enfrenta 7 enemigos que lo están atacando por todos lados. Y va a llegar el punto que no va a poder resistir, y cuando no pueda resistir va a tener que pedir ayuda, y ahí va a aparecer la persona del anticristo que va a firmar un pacto de paz. Y ahí la iglesia es arrebatada. Eso es lo que creemos. Pero hoy hasta la doctrina está siendo atacada, donde dicen que estamos en el milenio y que estamos en la tribulación y que están más locos que un caballo, pero es lo que pasa. Y la palabra de Dios está siendo atacada por todos lados, y aún por teólogos que manifiestan estudiar y que son doctores o filósofos o tremendos hombres de Dios y han cambiado la doctrina.
Han cambiado la doctrina. La denominación UCE ha sufrido muchísimo de eso. Yo cuando vivía acá, ¿cuántas iglesias atacadas por el hipercalvinismo fueron cerradas? ¿Cuántas iglesias? Más de 350 iglesias se cerraron. En Perú más de 700 iglesias se cerraron por causa del ataque a la sana doctrina. O sea, el mundo está atacando por todos lados a la iglesia. Y hay algunos que se dejan usar para eso y hay que tener mucho cuidado. Por eso es necesario amar y temer la palabra de Dios. Y como familia tenés que aferrarte a la Biblia y conocer la Biblia y amar la Biblia. Juan 17:17 dice justamente eso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra verdad que sea la persona de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, pero Jesucristo también dijo, tu palabra es verdad. Y me tengo que ceñir a la Biblia y amar la Biblia y conocer la Biblia como familia a fin de que sea el escudo que frene tantos dardos que quieren destruir la fe en el hogar. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La gente no lee la Biblia. Y si yo pregunto uno por uno, ¿cuántas veces leíste la Biblia? ¿Qué me contestás? ¿Cuántas veces leíste entera la Biblia, de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuántas veces la leíste? Y la mayoría miran para el piso cuando pregunto eso. Y yo pregunto eso por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque un día tomé la decisión de leer la Biblia como Ironside. La cantidad de veces de acuerdo a los años que tengo. Hoy tengo 64 años, pero ya leí la Biblia 90 veces. Me faltan 3 veces más, 30 días más para terminar de leer la Biblia 4 veces este año. Yo amo la Biblia. Aprovecho este libro me cambió la vida, a este libro le debo la vida. He predicado este libro por los últimos 43 años y lo sigo haciendo. Cada semana estoy en una iglesia distinta, en un país distinto, saliendo a predicar a los mercados, saliendo a predicar a las calles, saliendo a predicar casa por casa, empujando la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y esta palabra va a cambiarte la vida y va a cambiar tu familia. Pero lamentablemente no la leen, no pasan tiempo con la Biblia. Algunos me dicen, sí, pero yo veo películas cristianas, no tiene nada que ver. Yo también veo películas cristianas, pero no me cambia la vida. La Biblia me cambió la vida. Y en Deuteronomio 13, 3 y 4 me hizo renunciar a mi trabajo, me hizo entregarle la vida a Dios y la Biblia me hizo ir a ser un misionero. Y listo, y se acabó. Y cuando estaba en Moquegua, ahí en el sur del Perú, al sur de Arequipa, en un volcán predicando, ahí Dios puso con Éxodo 34:10 la convicción de ir a predicar al Perú. Y por eso fui un misionero en el Perú y serví a Dios en el Perú. La Biblia quiere tomar el control de tu vida. La Biblia es el único elemento dado por Dios para frenar el deseo de pecado en tu diario vivir. Es lo único que va a frenar el deseo. ¿Qué dice Salmo 119:11? ¿Qué dice? Lo saben de memoria, pues no se acuerdan. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? El único elemento dado por Dios para frenar el pecado en mi vida y en mi familia se llama la palabra de Dios. Memorizar la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la Biblia al dedillo perfectamente, saber perfectamente lo que dice la Biblia. Yo cada vez que la leo, Abraham sigue diciendo que Sara es la hermana, o sea, no cambia la Biblia. Isaac sigue siendo apuntado por el cuchillo de su papá en el monte Moriah, o sea, nada cambia de la Biblia. La mujer de Potifar lo quiere agarrar a José todo el tiempo que leo la Biblia, o sea, todo el tiempo leo lo mismo, pero no importa. Cada año mi vida va cambiando y cada año mi vida va teniendo nuevas necesidades, nuevas decisiones, nuevas oportunidades y la Biblia se aplica a cada una de las etapas, formas y maneras de mi vida. Y la Biblia quiere tomar el control de mis decisiones y quiere tomar el control de tus decisiones. Pero si no la lees, si no la abrís y no la meditas,
La única forma que Dios habla al hombre hoy por hoy, ¿sabés cómo es? No es por sueños, ni es por visiones, ni es por alucinaciones, ni es por nada. Es a través de leer la Biblia. Y para conocer a Dios necesitas leer la Biblia. Y si no amás la Biblia, no amás a Dios. Eso lo dijo Jesucristo en Juan 14, 21 al 24. Dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Oh. ¿Querés tener la manifestación directa de Jesucristo a tu vida? Como la tuvo Juan, o como la tuvo Mateo, o como la tuvo Pedro en su momento. ¿Querés tener la manifestación de Jesucristo en tu vida? ¿Querés tener la manifestación de Jesucristo, la guía de Jesucristo para qué tenés que hacer con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos? ¿Querés tener esa sabiduría y esa seguridad? ¿Querés tenerla? ¿Dónde está? Pero como decía el profeta Oseas 8:12, les dejé las maravillas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y esa es la realidad. Por ejemplo, un pasaje que va a cambiar tu vida. Habacuc capítulo 17, búscalo. Habacuc 17. Si encontrás 17 capítulos en Habacuc, te regalo mi auto. Tengo 2 autos en Santa Cruz, te los regalo los 2. Y están todos buscando. Si yo estaría sentado ahí y dice Habacuc 17, te tiro con la cámara esa. Y es una vergüenza que el pueblo de Dios no conozca, no ame, no viva latiendo alrededor de la palabra de Dios. ¿Estoy hablando de algo lejano, fuera de lo normal o es así? Sí, es así y no es así. ¿Estoy diciendo lo que es o no es así? ¿Y sabés hace cuánto que no se abre la Biblia en los hogares? Yo trabajé con los chicos. Hoy los chicos sirven a Dios los 3 y los nietos apuntan a servir a Dios los 9. Y no fue casualidad, no fue que, bueno, vamos a ver lo que hacemos. Mañana les voy a contar la historia real de lo que pasó con mis hijos. Mañana vamos a tocar a la mañana ese tema. Mañana toca el tema de los hijos. Hoy toca el tema de los matrimonios, las familias. Yo quiero guiarte a que abras la Biblia en tu casa. Nosotros teníamos en casa 3 veces por semana el tiempo con la Biblia. 1 hora por reloj con la Biblia, con los 3. Eran chiquititos en ese tiempo. Hoy no son chiquititos. Hoy tienen familia, hoy tienen casi 40 años, hoy tienen la vida formada, hoy toman sus decisiones, pero Dios es el centro de sus hogares. ¿Y sabés qué? Los hijos no imitan palabras, los hijos imitan conducta, y lo que te van a ver haciendo es lo que van a terminar haciendo. No lo que les digas, lo que le digas entra por acá y sale por acá. Lo que les mostrás con tu vida es lo que les va a marcar el corazón para siempre. Y es así. Reuní a tu familia 3 veces, 2 veces por semana alrededor de la Biblia. Busquen un libro para leer de la Biblia. Memoricen un versículo por semana con los chicos. Trabajen con la Biblia en el hogar. Esfuércense a meter la Biblia en casa. Apaguen el celular, apaguen el iPad, apaguen la tele, apaguen Netflix, apaguen. Yo te digo, es impresionante. Camino en iglesia. Todos los fines de semana estoy en una iglesia distinta, en un país diferente. Y pregunto, ¿viste la serie de Pablo Escobar? Y todos me dicen que sí. Y el Señor de los cielos, el tipo se pasó violando piba de 12 años sin ningún tipo de problema, así como el ex que tenemos nosotros acá. Son narcos y son degenerados, es así. Los narcos son así, yo conviví con los narcos y viven así. Están pervertidos de una forma extraordinaria. Y no les importa nada matar a quien maten y destruirle la vida a quien se les antoje. Y no se les mueve un pelo. Y lo hacen. Y lo hacen. Y pasan mirando Netflix o Paramount
el canal que se te antoje y conocen todo lo que pasan por ahí, aunque sean 80 capítulos, 90 capítulos, 170 capítulos, están ahí como hipnotizados mirando toda esa basura y toda esa bajeza, porque todo es pornografía, todo es relación fuera del matrimonio, todo es droga, todo es crímenes, asesinatos, muertes, o no, o estoy hablando en otro planeta. ¿Es así o no es así? Y pasás horas que la tendrías que pasar mirando el libro, mirando esa porquería. ¿Y qué fruto pensás que vas a tener en tu vida familiar? ¿Qué fruto? ¿Y qué promueve todo eso? Y si tuviera eso, mi vida cambiaría. Y no, que a la vida del hombre, dijo Jesucristo, no conviene, no define la cantidad de los bienes que posee. No cambia nada eso. Al contrario, te hace un esclavo. Yo paso haciendo llamados a la obra misionera por todos los lugares donde voy. Y les digo, dejen todo, vendan todo, déselo a los pobres y vamos a servir al Señor. Y no pueden. ¿Sabes por qué no pueden? Porque firmaron un pacto de sangre con un banco o con un prestamista y les entregaron la voluntad. Porque en 2 semanas quieren tener lo que una familia normal, cuando yo era chico tardaban 30 años, 40 años. Y quieren tener la casa, y quieren tener el nuevo auto, y quieren tener la televisión grande así. Así que le ves hasta los pelos de la nariz a Messi cuando juega Argentina. ¿Qué quiere ver? Y todo lo tienen instantáneo. 30 años, así. Encadenados a un banco. ¿Tenés lo que querés? Sí. ¿A precio de qué? De que te quedás sin trabajo o te quedás sin ingreso. ¿Y qué pasa con esos bienes? ¿A dónde van esos bienes? Vos lo llamás al banco y le decís, señor gerente, discúlpeme, por 6 meses no le puedo pagar porque tengo problemas económicos. ¿Qué te dice el banco? La gran Kiko, chusma, ¿no? Dame el auto, dame la casa, dame tu alma. Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis. La gran venta de cosas en el mundo. Lo último que dice almas de hombres. Jugá con esas cosas, jugá con las deudas. Querés tener el mundo con sus pasiones y deseos ahí a la firma de un papelito y después... Mirá este hombre en Potosí cómo terminó, por un poco de plata de un carro vendido, asesinando a toda su familia y terminando quemado vivo. Y no solo eso, lo que pasó en el pueblo, porque en Belén y en Puna, donde está Néstor, ahora justo hablé con Néstor y está ahí en Puna, y en Sepulturas, el pueblo salió enardecido para quemar las iglesias evangélicas. Porque eso fue lo que pasó. Para eso van a la iglesia, para asesinar y matar a sus hijos. El mal testimonio de la iglesia blasfema el nombre de Cristo ante los gentiles. Lo que dice Pablo. O sea, no es nuevo nada de esto. Pero seguimos cometiendo errores y seguimos cometiendo errores y dejamos de meter la Biblia en nuestros hogares. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Meté la Biblia en tu casa. Trabajá con la Biblia. Esforzate a meter la Biblia. Mañana les voy a contar ese testimonio, pero la decisión fue Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29 nos cambió la vida como familia. Y mirá que sufrimos como familia nosotros, y pasamos tremendas pruebas como familia. Sin embargo, persistimos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por la palabra de Dios. Y Deuteronomio 5:29 dice ahí entre signos de admiración, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Queridos, no es juego todo esto, no es un chiste todo esto. El ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Yo cuando estaba criando a mis hijos chiquititos, la madre de mis hijos se fue de casa, aún siendo misionera de Palabra de Vida y todo ese rollo, y se fue de casa. Y nos abandonó hasta el día de hoy. Pablito tenía
6, Rebeca tenía 8, Claudia tenía 10. El diablo ataca todo tipo de hogar y todo tipo de familia y todo tipo de persona. Nadie está blindado porque el diablo ataca. Y el que le da lugar al diablo lo paga. Lo paga y muy caro lo paga. Mañana les voy a contar esa historia. Pero no es juego todo esto. Por eso lo que les digo, se los digo con sangre en las manos. Me pasó de todo en esta vida misionera. Pero hemos permanecido por la palabra de Dios, no por nosotros. Por eso cuando Steve me dice, dame datos de tu historia en el Evangelio, odio eso. Con perdón, Steve, no tiene nada que ver con eso, pero odio el currículum, odio toda esa porquería porque no sirven para nada. Para Pablo, ¿sabe qué fue eso? Para Pablo fue basura. Todo lo que fui en el Evangelio fue basura y todo eso fue para ganar a Cristo. ¿Qué importa todo lo que hice si mañana hago un desastre? ¿De qué sirve todas las glorias pasadas si hoy no leí la Biblia y mañana termino acostándome con otra persona que no sea mi mujer? ¿De qué sirve todo eso? ¿Para qué vale todos esos cuadros que están en las oficinas? ¿Para qué valen? ¿Para qué sirven? Si hoy por hoy no estoy buscando a Dios con un corazón quebrantado, clamando y gimiendo para que Dios controle mi vida y Dios tome el control de esta porquería que es mi corazón. Todavía la Biblia sigue diciendo que el corazón es engañoso y que la perversión sale de acá adentro. La perversión no la aprendés en ningún lado. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. ¿Por dónde escudriña Jehová la mente y el corazón? Por el libro. Y cuando dejas al libro tomar el control de tu vida, Dios toma el control de tu vida y te guía a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es poner en práctica lo que la Biblia dice. No hay ningún misterio ahí. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dijo, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 12:1, 12:2. No os conforméis a este siglo, no toméis la forma del mundo, del cosmos, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo renuevo este entendimiento entenebrecido y lleno de información satánica? ¿Cómo lo renuevo? Con el libro. La palabra de Dios, dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vuestros corazones. Saturate tu mente con la Biblia, saturala. Entonces, cuando la mente es transformada por la palabra de Dios, ¿qué dice Pablo en Romanos 12:2? Entonces ahí conoceréis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo vas a vivir la voluntad de Dios cuando la palabra de Dios sature tu mente y sature tu corazón, no antes, no antes. Por eso necesito volver a la Biblia. Por eso necesito volver a Dios. Por eso necesito volver a la oración. La oración. ¿Vos viste lo que son las reuniones de oración ahora? ¿Viste lo que es eso? Es una lágrima. Y no solamente pasa acá, pasa en todo el mundo. Una de las iglesias amigas en West Palm Beach, en Florida, que más quiero, ya no se reúnen para orar, lo hacen por WhatsApp los viernes. ¿No? Entonces, hermanos, ya no nos reunimos porque no va nadie. Entonces WhatsApp, viernes, 8 de la noche, justo juega Argentina la final del Mundial con... ¿Qué voy a mirar WhatsApp para orar? O sea, las cosas no se tocan. Y ya no se reúnen para orar. Y cantidad de iglesias buscan la forma y la manera para que la iglesia ore de algún modo, porque no vienen, no aparecen. Le echan la culpa al tráfico, que no hay gasolina, que no hay dólares, que Evo es malo y que Batman ya no vuela. ¿Qué sé yo a qué echan la culpa? Pero no van a orar.
Y es profético. Jesucristo dijo en Lucas 18:1, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el versículo 8 dijo, cuando el Señor vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando el Señor venga no va a haber fe, no va a haber gente que confíe ciegamente en Dios, porque no van a conocer la Biblia. Y es lo que está pasando. Iglesias cristianas que no oran, iglesias cristianas que no leen la Biblia, iglesias cristianas que por lo tanto no le predican el Evangelio a nadie, iglesias cristianas que no tienen discípulos. ¿Y qué iglesia es? Es una miserable reunión de religiosos de cualquier cosa, pero no es la iglesia de Cristo. Jesucristo dio su sangre por otro tipo de cosas, no por esto que está pasando ahora. Por eso necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver al evangelismo, necesitamos volver al discipulado. Yo produzco mi propio material de discipulado. Esto lo hago yo, en la imprenta. Yo lo pago y yo lo vendo, lo regalo, de acuerdo a lo que se me da la gana. 14 lecciones, que lo estudiamos en Palabra de Vida en su momento. Le pusimos forma, manera, modo y trabajamos con esto. 1.300 personas involucro cada año con este librito. Esa es la meta, motivar a 1.300 personas que sean discipulados. La mayoría los discipulo en mi vida personal. Y no es que soy un héroe ni nada por el estilo, soy la peor porquería que existe. Si Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el segundo. No me jacto de nada, simplemente volver al discipulado. Y si pregunto uno por uno, ¿cuántas personas estás discipulando hoy? ¿Con cuánta gente te reunís en la semana a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, uno a uno? ¿Cuánto? Dame 5, 6, 10 nombres, dame. ¿Tenés? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Y cuál es la respuesta? Decime, ¿cuál es la respuesta? La realidad. Y no estoy acá para hacer sentir mal a nadie, no es mi propósito. Pero necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a la Biblia, a la oración. Y por lo tanto, cuando el corazón está inundado y enamorado de esto, viene esto y viene esto. Automáticamente empezás a ver la necesidad espiritual de las personas, porque primero viste tu necesidad espiritual. Por eso sufrimos en nuestros hogares. ¿Sabe? Yo no invento nada, ¿no? Yo vivo viajando y todo el mundo viene y me da papelito. Y tengo más papelito que la fábrica de papel higiénico, cualquier marca que pongas ahí en casa. Tengo papelito por todos lados. Ore por mi esposo que está apartado. Ore por mis hijos que no vienen a la iglesia. Ore por mis hijas que están apartadas. Ore porque mi hija menor está embarazada. Ore por mi mujer que no viene a la iglesia. Ore porque mi hijo se apartó. Ore. Y la familia está en crisis. No por el orden de género, ni por el cosmos, ni por Satanás. Es porque voluntariamente nos hemos alejado de Dios. Y hemos sacado la Biblia de la casa, hemos sacado la Biblia de nuestras vidas y no somos ejemplo para nadie en casa. Entonces perdemos absolutamente la autoridad. Entonces cuando un día te levantás y decís, tenés que leer la Biblia, y si vos no la lees, tenemos que orar. Si vos no orás nunca, ¿cuándo oraste vos? Y cuánta película pornográfica hay en internet, vos la mirás. Y nuestros hijos observan todo. Y saben más que nosotros de tecnología. Pues yo sé 0,0 de tecnología. Ellos saben todo. Y sabe lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo, qué miraste y qué no miraste, todo lo saben. Hoy por hoy se puede saber todo en tecnología, todo. Por eso cuando cae alguien preso, con el celular le hacen la radiografía hasta de lo que comió hace 24 años atrás, todos saben. Pero hay alguien más que lo sabe también, ¿sabes quién es? Dios. Dios también mira nuestras vidas y sufre por nosotros. Y el Espíritu Santo es contristado, entristecido por nuestra vana manera de vivir.
Y nuestras familias están sufriendo el precio de nuestra falta de Dios, de nuestro liderazgo espiritual en casa. Poné pautas, terminá con cosas, poné límites y empezá a vivir correctamente. Y lo van a hacer. Lo van a hacer porque te aman. Y sos hombre de familia, ponete los pantalones espirituales y viví como un hombre de Dios. Y volvé a la palabra de Dios y trabajá con la Biblia. Yo me armo estos papelitos los hago 1000 por año y los reparto y los vuelvo loco a todos para que lean la Biblia. ¿Qué es esto? Un plan de lectura. ¡Oh, qué bárbaro! En internet hay 8500 porquerías de esta y ahí está el papelito, dividido en 1188 cuadraditos. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? 1188. De Génesis y Apocalipsis. Si le dividís 1188 en 365 días que tiene el año, ¿cuánto te da? 3,2, 3,3, 3,4. O sea que si lees 3 capítulos de la Biblia por día, lees toda la Biblia entera en un año. ¿Cuánto se tarda en leer 3 capítulos por día? ¿Cuánto se tarda? 16 minutos. Si sos burro como yo, 20 minutos. Toda mi edad de adolescente y juventud me la pasé borracho y drogado. No estudié nunca nada. Si tengo un título es mentira. Después estudié con la vida. Si sos un cuadrado, tengo menos neurona que un pato yo por toda la vida que llevé. Y tardo 20 minutos en leer 3 capítulos. Y leo la Biblia 4 veces por año. O sea, que solamente tenés que tener deseo de buscar a Dios y nada más. No hay misterio en esto. No hay secretos de la vida espiritual. No hay nada raro. Es simplemente doblegar tu voluntad y buscar a Dios y someterte a Dios. Y el diablo huirá de vosotros, dice la Biblia. Meté la Biblia en tu cabeza, meté la Biblia en el hogar y meté la listita de oración. Y metete a orar todos los días y metete a leer la Biblia todos los días y vas a ver lo que pasa con tu vida. Me vas a contar después. Y me vas a escribir y me vas a decir, no sabés lo que Dios está haciendo. No, pasan cosas tremendas. Es lo que dice Éxodo 34:10, será cosa tremenda lo que haré contigo. Pero ¿quién? El que decide vivir por la fe del Hijo de Dios. ¿Querés transformar tu vida? ¿Querés transformar tu matrimonio? ¿Querés transformar tus hijos? ¿Querés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en Dios. La respuesta está en la oración. La respuesta está en la comunión verdadera con Dios. Y termino con esto. Juan 17. Él dijo algo precioso cuando terminó Juan 17. Hay más todavía, pero no quiero cansarlos. Ya me están mirando con cara de odio, así que no quiero que me odien, ¿no? Pero dice ahí, en el versículo 24, mirá qué versículo, cómo terminó Jesús esa oración. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Bien fuerte. Sí, por favor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es una declaración de amor total. Total. Padre, gracias hermano, muchas gracias. Padre, aquellos que me has dado, un favor, papá, te lo pido con todo mi corazón. Dentro de un rato voy a estar en el cielo. Ya llegó la hora, papá. Te pido un favor. Y el padre le dijo, ¿qué querés, hijo? Lo que quieras te lo doy. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. El hecho de que una persona vaya al cielo es la respuesta de Dios a la oración de Jesucristo a tu favor y a mi favor. Y Dios le hizo caso al Hijo. Y Dios le dijo al Hijo, concedido. ¿Y qué le pidió el Hijo? Favor, papá,
quiero que vengan al cielo los que crean en mí. Yo no sé si creíste en Jesucristo. En este cubo hay un mensaje corto, sencillo, pero poderoso, porque cambia vidas, y vivo predicando con estas cosas. El hombre está separado de Dios por causa del pecado. No podemos llegar a Dios. Hay un abismo entre el hombre y Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios por culpa y causa de nuestros pecados. Nuestro pecado no nos deja llegar a Dios. Como Dios sabía que el hombre no podía llegar a Él, entonces Dios vino al hombre. ¿Cómo vino al hombre? Por medio del Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, que vivió una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar. Él nunca hizo nada malo. Nunca mintió, nunca fornicó, nunca engañó, nunca hizo nada malo. Sin embargo, en esa fotito tendrías que estar vos y tendría que estar yo, no él. Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice su palabra. Y Jesucristo derramó su sangre en esa cruz de vergüenza y de dolor, que era para vos y que era para mí, que era por tu culpa y que era por mi culpa. Y Él pagó el precio de nuestra maldad. Y Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo porque Él ofrecía su sangre. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre de Cristo lo que quita el pecado, lo que limpia el pecado. Cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado en esa cruz. Él derramó su sangre preciosa por amor a vos y por amor a mí. Él fue sepultado. Y al tercer día, ¿qué pasó? ¿Resucitó? Sí, resucitó, mirá vos. Resucitó de los muertos, está vivo. Y por cuanto vive, a partir de su muerte y su resurrección, se abrió algo que antes no había. ¿Qué es lo que no había? El camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se manifestó como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, como el Hijo del hombre. Jesucristo se mostró como el Dios todopoderoso, como el Dios eterno. Fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos y ahora te ofrece vida eterna y perdón de pecados a todo aquel que en Él cree. Por eso Él quiere tener una relación personal con vos, sí, con vos. Conmigo, sí, con vos y conmigo. Él quiere llegar a tu corazón y Él quiere revolucionar tu vida. Pero, ¿sabés? No lo va a hacer hasta que vos y yo le abramos el corazón a Cristo. El diablo se mete, el diablo hurta, mata, destruye, se mete y hace calamidad y desastre. Jesucristo no. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de la iglesia, allá atrás. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué puerta? La puerta del corazón. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere tener una relación personal con vos para siempre. Y en esta noche quiero terminar de esta manera. La primera manera que quiero terminar es, si hubiera aquí alguna persona que no conoce a Jesús, es el momento de abrirle el corazón a Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar la cabeza, cerrar los ojos, vamos a hablar con Dios. Hemos terminado esta noche este tiempo. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra bendita. Venimos a ti necesitados, nuestras familias están necesitados, nuestros matrimonios están hechos pedazos. Te necesitamos, Dios. Necesitamos tu palabra otra vez en nuestros corazones y en el seno del hogar. Necesitamos volver a la oración, a doblar las rodillas, a quebrantarnos delante de Dios. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos hacer discípulos, necesitamos abrir obras nuevas, necesitamos enviar misioneros. Pero todo empieza por el Evangelio. Padre Santo, como dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida